Buenas tardes. Nos permitimos dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Nay. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 9 de marzo. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Este domingo, por gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal ante la Federación, llegó a Yucatán un nuevo lote con más de 14,000 vacunas Sinovac contra el coronavirus para continuar con la aplicación a adultos mayores en los municipios de Ticul, Espita y Canacín. El jueves arribaron al estado otras 12,675 vacunas contra el coronavirus, destinadas a continuar con la aplicación de las dosis de adultos mayores de 60 años en los municipios de Progreso, con un avance en la vacunación del 40,5%, Tixcocop el 31% y Temozón con el 22%. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como hemos señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 193 pacientes en hospitales públicos. 28,892 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 33,334 pacientes. Hoy se detectaron 91 nuevos contagios de coronavirus, 51 en Mérida, 3 en Progreso, 8 en Canacín, 5 en Valladolid, 4 en Tecash, 2 en Motul y en Ticul, 1 en Acanqué, Jomú, Junucma, Suquilá, Tixcocop y Tizimín. De los 33,334 casos positivos, 274 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 20,620 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 5,909, en la zona oriente 5,534, en la zona centro 1,966, en la zona sur 2,796, en la zona poniente 4,415. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 13 fallecimientos. Son 8 hombres y 5 mujeres de un rango de edad de 34 a 82 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, inmunosupresión, asma. 7 residían en Mérida, 2 en Progreso, 2 en Canacín, 1 en Jomún y 1 en Izamal. En total, son 3,577 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 672 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 193 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Es todo el reporte, doctora. Gracias. Continuaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.